Clínica de Oftalmología San Diego. Hoy tengo el placer de presentarles a una colega muy especial. Ella es oftalmóloga y cirujana plástica ocular. Casualmente estamos formadas en las mismas escuelas, entonces la conozco muy bien. Es una apasionada por el derecho y sus ramas. Entonces aquí nos está acompañando para hablarnos de esta conferencia que genera demasiada polémica en los pacientes y en nosotros, pues como oftalmólogos, como especialistas, subespecialistas, etcétera, en la cuestión de tratar a nuestros pacientes y remitirlos para ciertos procedimientos que ahora son considerados cosméticos, que de hecho pues son, son procedimientos de cirugía plástica. Entonces, bienvenida Maribel, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Se ve súper bien, sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, la charla la hemos titulado Exclusiones en el Plan Básico de Salud, específicamente el procedimiento llamado blefaroplastia. Mis agradecimientos a la clínica, en especial a la doctora Adriana Díaz, al doctor Mauricio Upegui por la invitación. Deseo que esta sea una charla muy beneficiosa para todas las partes y todos los comentarios que puedan realizarse, bienvenidos. No tengo ningún interés comercial, tampoco político o de ley, y espero que mis apreciaciones no afecten al público en general. Y aclaro también lo más importante, que la divulgación de fotos e historias clínicas que van a ser presentadas en esta conferencia han sido aprobadas por los pacientes. Los dejo con esta primera diapositiva, que es el final de la charla. Y creo que es lo más importante para que se lleven a sus casas. Y son estas recomendaciones. No invente. Cuando tenga a su paciente hablándole y escribiendo su historia clínica, escriba lo que el paciente refirió, lo que usted encontró. No se deje coaccionar por los auditores médicos cuando le dicen: hágale la pertinencia médica a lo que usted encuentra, a lo que usted solicita, a lo que usted sugiere o lo que el paciente desee. Les recomiendo que tengan y lean y revisen los manuales tarifarios. No es necesario que se los lean todos. Revise lo que tienen que ver con su área, con su ejercicio de trabajo y también con su prestación del servicio. Revise los contratos, y no solamente lo que usted contrata, también lo que la institución contrata. Entienda en la norma, y cuando me refiero a la norma es lo que usted hace, lo que usted ve en su día a día. Siempre piense que el paciente sí requiere un beneficio, pero usted también tiene una responsabilidad. La historia clínica soporta todo. Una historia clínica debe ser completa, debe ser sin abreviaturas. Tengo entendido que todo este tema lo sabemos, hemos hablado desde el cansancio, desde nuestra formación como médicos, todo lo que el cuerpo a la historia clínica debe llevar. Pero muchas veces, por el afán, se nos olvida ser muy detallistas. En cuanto a la cirugía, explique los riesgos y las complicaciones. El consentimiento informado, hágalo con detalle. El consentimiento informado debe ser firmado en el consultorio, en la consulta. No debe ser firmado a las puertas del quirófano. Con esta diapositiva, y entiendo que es difícil, es aburrida la hora, hablar de ley y de normatividad no es fácil. Y doctor Upegui, con el respeto suyo, créame que me parece una persona maravillosa. Y aquellos que no quieran escuchar la charla, no pasa nada, porque yo no voy a hablarles algo extraordinario, algo que no esté en nuestro día a día.
Yo solamente quiero traerle unas luces para que todos tengamos una buena relación con nuestros pacientes, con nuestras clínicas y sobre todo con nosotros mismos. Repito, este es el cuerpo de la charla. Los detalles que traigo a continuación son solo esos, detalles. ¿Para qué? Para que podamos entender que nosotros los cirujanos oculoplásticos y los especialistas trabajamos en diferentes escenarios. Escenarios donde tenemos que ver con las entidades promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado, también tenemos contratos de medicina prepagada, podemos tener contratos de régimen laborales y en sí muchas veces pues tenemos nuestra prestación del servicio en la institución prestadora del servicio que puede tener un contrato de tipo SAS, sociedad anónima o de persona natural. En sí que se está estableciendo con todas las partes un vínculo jurídico. Desde la antigüedad, en nuestra parte de derecho romano, el vínculo jurídico siempre ha existido, es que ha formado parte de todas las sociedades. En derecho romano se definía un vínculo jurídico como la relación de poder y deber correlativos que condicionan la conducta respectiva de los sujetos. En la actualidad, podemos definirla como la relación legal que se produce entre los individuos y genera unos efectos jurídicos. Este vínculo jurídico es el elemento esencial de la obligación, ya que a partir del vínculo se producen los efectos obligacionales que están sujetas según el marco de la ley. Todo el tiempo hemos tenido que ver con respecto a las obligaciones. El derecho romano, desde las justas de Justiniano, hablaba que la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme a la ley. Otros autores, con el paso del tiempo, algunos juristas como Paulo, Borja Soriano, hicieron una ampliación más grande de esta definición y ya comenzaron a hablar de la obligación civil, es decir, la obligación que existe en varias personas. En esta obligación civil hay tres ítems importantes y son el sujeto, el objeto de la acción y la relación jurídica que tienen cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros tener en cuenta esta fuente de la obligación y este hecho jurídico? Porque es la base de lo que vamos a contratar. Y cuando contratamos es lo que vamos a ofrecer. Entonces, definamos un hecho jurídico. Es el hecho que produce un efecto en el campo del derecho. Ese acto jurídico se expresa mediante un contrato, el acto unipersonal o manifestación unilateral de las partes de manera voluntaria y que busca tener unos resultados esperados, que es ahí donde va a tener efecto jurídico lo que se va a ejecutar. Entonces nos aterrizamos en algo importante y es el contrato. El contrato no es más que un acuerdo entre partes. Ese contrato puede ser verbal o incluso escrito, que es el que nos soporta a nosotros, a todo lo que estamos haciendo nuestro actuar de prestación de servicios, que estamos haciendo nuestra labor. Pero ese contrato debe tener algo importante y es que es libre, tiene respeto y exige un cumplimiento. Ahora bien, establecemos contratos con diferentes entidades, diferentes escenarios y también importante en ese contrato vamos a tener unas obligaciones que pueden ser obligaciones de medios o también obligaciones de resultados. Todos los médicos estamos vulnerables en cualquier momento de nuestro actuar médico. Por eso, cuando ejecutamos algo que no está bien realizado, podemos tener una parte de ley a nuestras espaldas, no solamente el derecho civil que tiene que ver con las personas, sino también el derecho médico, el derecho penal, el derecho comercial y todas las ramas del derecho. Pero definamos primero qué es nuestra responsabilidad para saber qué negamos o qué aceptamos. Entonces, el médico dentro del ejercicio de su profesión puede en un momento incurrir en una responsabilidad civil por los daños que ocasiona a sus pacientes.
en tratamientos, en operaciones quirúrgicas, en los contratos de servicios médicos y en algunas ocasiones con la simple intervención unilateral en razón a sus deberes. Esta responsabilidad profesional es la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de sus actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de su profesión, y ahí es donde nace la responsabilidad civil que nosotros como médicos podemos tener y que muchas veces se nos sienta el paciente en el consultorio y nos dice: es que le voy a colocar una tutela, es que lo voy a demandar porque usted está siendo responsable de algo. Pero tenemos también entidades que nos respaldan y no podemos estar solos, y tenemos quienes van a estar defendiéndonos. Y traigo la definición de la Corte Suprema de Justicia, donde dice que para determinar si existe una responsabilidad civil médica se debe demostrar que el médico actuó de forma contraria al estándar de conducta que le era exigido. La culpa no puede ser determinada solo con un resultado indeseado después de una intervención, o tampoco será determinante un agravamiento o falta de curación. Entonces vemos que a medida que vamos creciendo en especialidades, también tenemos más responsabilidades a nuestras espaldas. Ya no solamente tenemos una responsabilidad médica, tenemos una responsabilidad oftalmológica, y sumado a eso también una responsabilidad en este área que estamos hablando hoy, que es la responsabilidad de oculoplástica. Esto es de pronto nuestro día a día, y es aquel paciente que nos consulta remitido del médico general, remitido del oftalmólogo general, porque me siento los párpados caídos. Entonces, felices en la consulta decimos: sí, tiene un exceso de piel y puede que no, puede que sí, le esté ocluyendo su eje visual, y le decimos: es que usted necesita una blefaroplastia. Pero oh sorpresa, que acá en nuestras orejas nos recuerdan: mire, es que usted forma parte del sistema de seguridad social. No se le olvide que la Ley 100 de 1993, que fue firmada el 23 de diciembre, en su actuar definió ciertos parámetros, y recomiendo que tengan en cuenta estos tres grandes libros que son La entidad del riesgo y La rama. Y en esa Ley 100 van a encontrar todo lo referente a pensión, salud, riesgos profesionales, las enfermedades generales, los accidentes de trabajo, que hoy por hoy esa ley aún sigue teniendo vigencia. Posteriormente, la resolución 5261 del 5 de agosto de 1994, denominada MAPIPOS, que lo que quiere decir prácticamente es un mapa, estableció lo que es el manual de actividades, intervenciones y procedimientos de lo que ese plan obligatorio de salud del Sistema General de Seguridad Social va a cubrir, pues que ya con el tiempo se ha cambiado al plan básico de salud, que es el que estamos manejando hoy en día. En el capítulo 1, que aún sigue teniendo vigencia, y su artículo 18, dejó bien claro de las exclusiones y limitaciones del plan obligatorio de salud, y determinó que la cirugía estética con fines de embellecimiento no están contempladas en dicho plan. Posteriormente a eso, para que nos volviera a quedar claro, nos dijeron en la resolución 5267 del 22 de diciembre del 2017, es que la blefaroplastia sigue estando por fuera del plan obligatorio de salud. Pero durante todo este tiempo se han solicitado cirugías, entendemos que los médicos se deben facturar, tenemos carteras que pagar, pacientes que se quejaron, pacientes, y se fueron de una u otra manera solicitando esta cirugía, realizándose también. Y nuevamente desde el año pasado se reunió y se recordó nuevamente con resolución en mano, la 2273 del 21 de diciembre del 2021, que sigue estando por fuera
del plan obligatorio de salud o el plan básico de salud. A mí me llama mucho la atención y era lo que de pronto un profesor un día decía, y es que curiosamente las leyes se establecen cuando estamos en fiesta. Quizás para que no nos demos cuenta y cuando regresemos de vacaciones es cuando nos tropezamos con estas realidades. Y es ahí donde comenzamos a pensar, ¿y cómo vamos a solicitar la blefaroplastia? ¿O cómo se la voy a autorizar al paciente? ¿O cómo le voy a hacer entender que la blefaroplastia está por fuera? Entonces vamos a definir algo muy importante para que no solamente abarquemos el tema de lo que hacemos en nuestro acto médico, sino también en nuestro haber jurídico y que debemos tener por lo menos un poquito, o sea, estar protegidos, porque lo dije al inicio, somos vulnerables a todas las ramas del derecho. Entonces, etimológicamente, la blefaroplastia viene de un parágrafo griego que bléfaro quiere decir párpados, y plastia, que viene de plastón, que quiere decir remodelación. Y si lo vemos desde el punto de vista funcional y revisamos libros, incluso hasta le puede decir al paciente, búsquelo en Google, búsquelo en Internet. ¿Cuál es la función de los párpados? La protección del globo ocular. Es la primera y la función más importante de los párpados. Entonces, nosotros en esa consulta estamos en el dilema, ¿solicitamos la cirugía o no lo solicitamos? Y como comenzamos a pensar, el párpado está caído, hay exceso de piel, hay bolsas, esto es funcional, esto es estético. Y si ustedes revisan lo que se oferta hoy en día, existen muchas definiciones desde la blefaroplastia, desde que es la remoción de los párpados o retirar el tejido, desde aquellas definiciones mucho más detalladas que hablan ya de la parte estética y muchas veces dejan de lado la parte funcional. Entonces, con el fin de pronto de autorizar estas cirugías, nace en muchas clínicas, en muchos momentos de nuestra facturación, la palabra homologar. Entonces, busquemos qué quiere decir homologar. Es poner una cosa en relación de igualdad o equivalencia con otra para tener ambas en común características referidas a su naturaleza, función o clase. Y es por eso que muchos profesionales o incluso la información de muchos pacientes es que me hicieron o me solicitaron una tosis porque me van a corregir mis párpados caídos, pero en realidad lo que me hicieron fue una blefaroplastia. O también sucede que muchas entidades le dicen a usted, solicite un campo visual, y si ese campo visual computarizado demuestra que el eje visual está disminuido por la presencia de los párpados que ocluye el eje visual, entonces autorizamos la cirugía. Ahí es donde viene la palabra homologar, y que para efectos de facturación, para mi punto de vista, puede ser válido, pero en realidad puede que no sea lo que usted esté haciendo en el acto quirúrgico y mucho menos lo que usted muchas veces va a describir en el informe quirúrgico o al final en la epiclisis. Entonces, Adriana, pues agradecerle nuevamente la invitación a esta charla y comencé a revisar sentencias y qué dice la norma o qué ha pasado de diferente en los últimos años y qué pasó desde el año 2017 al 2021, donde nuevamente se confirma o se ratifica que la blefaroplastia está excluida del plan obligatorio de salud, y así como el abogado está buscando de pronto de qué agarrarse para sustentar esa tutela, o el paciente está buscando qué decirnos para que le podamos autorizar la cirugía, también nosotros, repito, qué nos puede salvar o qué nos puede servir como arma para defendernos. Encontré muchas sentencias y traje estas dos en especial. Me llamaron mucho la atención la primera de ellas, la primera que ven a mano derecha al lado de la señora, y pueden de pronto ya mirarlo con detalle, el número de la sentencia, y revisarla. Y en conclusión es una paciente que fue operada de una blefaroplastia que le fue autorizada por su entidad
y coloca una demanda porque ella le quedó una cicatriz hipertrófica. Entonces, ella alegaba que necesitaba una nueva blefaroplastia. En resumen de la sentencia, su cirugía nunca le fue autorizada porque todos los profesionales argumentaron que se le aclaró, se le dijo, se le escribió que la presencia de cicatriz estaba en el consentimiento informado que podía sucederle posterior a la cirugía y que la presencia de la cicatriz no estaba afectando la función del parto. La segunda sentencia, la que está al lado del señor, es un paciente que alegaba que había sufrido un accidente de tránsito, que tenía una desviación del tabique nasal y también tenía una caída de los párpados, pero la caída de los párpados era por dermatochalasis. Le fue autorizada en la sentencia que se operara la corrección de su desviación nasal, pero no le fue autorizada la cirugía porque la presencia del exceso de piel no estaba afectando la función de los párpados, no estaba afectando su calidad visual y estaba argumentada por los diferentes profesionales que atendieron al paciente que era una exclusión del plan básico de salud. De las sentencias que revisé, les traigo un resumen y de hecho cuando vi ciertos detalles que estaban no solamente en la sentencia, también están escritos en cualquier buscador de internet y ellos, el cuerpo de la sentencia decía, la blefaroplastia es el tratamiento quirúrgico cosmético periocular por excelencia. Sí, es cierto, es el que más se realiza en nuestra área de oculoplástica. En el mundo es la tercera cirugía cosmética más practicada, lo que indica que el nivel de demanda de demanda de ganancia y de ocurrencia es alta y por lo tanto también de demandados también es alta. Se trata de un procedimiento que puede realizarse sobre los párpados superiores, los inferiores o los 4 párpados de manera simultánea, todos mismos en una misma sesión quirúrgica y depende de la necesidad de cada paciente. Es una de las cirugías que más se deben personalizar, ya que la demanda y el efecto de cada paciente es único y diverso, y en casi todas las sentencias anotaban características e índole estético. El procedimiento se indica por motivos estéticos en la gran mayoría de las ocasiones, y si bien es cierto que puede existir algún paciente que puede sufrir alteraciones visuales por el exceso de piel en los párpados superiores, son los casos que menos se encontraron en las sentencias revisadas. La blefaroplastia es una cirugía cosmética con excelentes resultados en general. Casi todas las sentencias lo decía y enseguida porque el paciente cosméticamente se sentía bien o quiere sentirse bien. Es una cirugía poco funcional, es muy estética y se debe ofrecer al paciente con la máxima información previa. No existe un resultado mágico. Se ofrecen mejoras evidentes del aspecto estético, incluso cambios drásticos, pero en ningún caso deben confundirse con resultados irreales ni se debe falsear las expectativas. Entonces, una de las sentencias decía, es importante que se tenga en cuenta que no son resultados, son cirugías incluso de medios, pero no de resultados. El riesgo más frecuente de la blefaroplastia es no cumplir con la expectativa esperada por el paciente. En casi todas las sentencias, esa fue la causa número 1 de por qué demandaron o por qué llevaron el caso hacia últimas instancias. Solamente pues la que le mencioné, donde hablaba pues que había una cicatriz, pero del resto es porque no cumplió las expectativas, porque no quedó con los párpados que le habían ofrecido o porque quería parecerse a algo y ese algo no se dio. Entonces, cuando ya tenemos bien claro que estamos ante diferentes situaciones, no solamente el paciente, la parte de la ley, la parte del manual tarifario, y estamos encontrando ese párpado caído, queremos decir, listo, ya todo lo solucioné y vamos a seguir adelante. ¿Y qué viene ahora? Que usted analice qué servicios ofertó,
Si usted quiere tener la tranquilidad de lo que va a realizar, de lo que le va a ofrecer al paciente, que su pago por lo realizado es lo adecuado, revise qué servicios ofreció usted. Sea claro en la contratación, no solamente en lo que el oculoplástico contrató con la institución prestadora de salud, sino también esa institución que contrató con la EPS o la medicina prepagada o con la ARL. Y también revise qué acordó usted con su paciente. La comunicación siempre debe ser clara y asertiva en todas las partes, en todos los escenarios. Desde el mismo momento que a usted, su paciente, le ingresa a su consulta, usted tiene una relación médico-paciente, está teniendo un contrato de forma verbal, que en ese momento está soportado por una historia clínica, pero usted está ofreciendo algo y el otro paciente está tratando de recibir algo. Entonces, la comunicación debe ser lo más clara y precisa en todas las partes. La cirugía inicia desde el ingreso del paciente. Para mí, no solo del consultorio, sino desde el ingreso a la institución. Desde el mismo momento que el vigilante le abre la puerta para la institución, para mí comienza a cursar la cirugía. Sí, y lo analicen o miren qué ha sucedido en muchos momentos. Si el vigilante no atiende de buena manera a ese paciente que ingresa, el último, que es usted, ese paciente está de mal genio, está molesto. Y ahí usted, por más que le intente explicar que no es culpa suya, que hace muchos años la cirugía la dejaron por fuera, usted es el que tiene que decirle lo incómodo al paciente. Entonces, no va a haber una buena comunicación, no va a fluir. Por eso repito, para mí la cirugía comienza desde el ingreso del paciente a la institución. Todos queremos éxito, todos queremos reconocimiento, todos queremos tener una buena habilidad y una buena remuneración. Pero tengamos claro también que tenemos una ley o un marco que nos puede llamar la atención y que no debemos falsear un documento. Esto es lo que yo veo en el día a día. La primera foto es una paciente de 83 años, es la que tenemos a nuestra izquierda, donde ella consulta y le pregunto, ¿y por qué viene a la consulta? Porque es que a mí me mandaron por un examen de los párpados. ¿Y usted se siente algo en los párpados? No, yo no me siento nada. El médico general me dijo que viniera para que me revisaran los párpados, porque es que se han caído. Y la misma señora dice, pero es que a mi edad ya todo se ha caído. Ella lo tiene claro. Señora, ¿usted está viendo bien? Perfectamente bien. Pero aquí ella no consultó, ella ya venía por alguien que le había dicho consulte. Y lo vemos en nuestro día a día. Y muchas veces nos toca a nosotros colocarnos la armadura y decir, es que la cirugía está por fuera del plan obligatorio de salud. La segunda diapositiva es una paciente que decía, yo no me siento nada, a mí me dijeron que viniera porque es que me están colgando los párpados. ¿Pero usted se siente algo? No. Ya fue operada de catarata, manifiesta ver bien, no se siente ninguna oclusión, pero viene incitados por médicos generales u otros profesionales. Y estos sí son los casos que a veces comienzan de pronto como a arrugarnos, a hacernos pensar, a molestarnos un poquito, porque es una paciente que vemos que su motivo de consulta es que me siento los párpados pesados, me pesan, es alérgica a los AINES, se refiere que ha tenido edemas palpebrales a repetición. Revisamos una paciente, no encontramos oclusión del eje visual, tiene un buen cierre palpebral y encontramos una bolsa grasa. Y dice, es que yo quiero que me operen los párpados. Señora, el plan básico de salud no cubre la cirugía que usted desea. Hace unos años, yo trataba de todos los medios de hacerles entender que no la cubría, trataba de dar mis razones,
un día dije, no más, escribo. Escribo algo sencillo como lo ven ahí. Se explica que no presenta caído de párpado, presenta bolsas grasas de párpados superiores e inferiores. Se explica que para operar los párpados se realiza una cirugía denominada blefaroplastia superior e inferior en ambos ojos, la cual es una exclusión del PO según la resolución, según la otra resolución y también según la ley de alta por oculoplástica de este servicio. Algunos pacientes regresan, otros no. Tuviste 4 años mandando ese dinero y de pronto tú llegas a México. Esta es otra paciente que consulta porque se siente los párpados caídos. Es del área de la salud. Sabía que el plan básico de salud no cubre la cirugía de los párpados, sin embargo, pues llegó, me siento los párpados caídos, es que me pesan, es que me molestan. Pues me animé a solicitarle un campo visual, el cual salió completamente normal y era de esperarse. Está el examen que se le realizó y se anotó lo mismo. En realidad, muchas veces me pregunto, y como Adriana me decía, ¿qué hacemos con este tipo de pacientes? O sea, podemos estar en la cuerda floja todo el tiempo y pensar qué contraté, cuál es el vínculo que tengo, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer. Y vamos a quedarnos con nuestra primera diapositiva para tener un buen balance y un equilibrio de vida. Y repito, no inventen. O sea, no he visto sano durante los años que llevo ejerciendo mi área de oculoplástica y casi que el 85, el 90% de mi actividad es oculoplástica. No he estado a favor de homologar o de escribir algo que solicité y que en realidad no lo hice. No me parece sano. Los manuales tarifarios, algunos sí sirven para homologar, pero no nuestro acto médico. El manual tarifario es para tener una tarifa de un dinero que usted va a facturar. Pero otra cosa es el acto operatorio que se lleva en sí. Revisemos los contratos. Y en este tema, a mí siempre me han caído muchas preguntas y de pronto soy muy incisiva en los lugares donde trabajo porque le pregunto, ¿y usted qué contrató con la entidad? Si usted contrató con una póliza de medicina prepagada, donde todas las cirugías las va a cubrir, porque tiene de pronto vamos a ponerle el plan diamante, el plan plus, pues eso fue lo que usted contrató y eso es lo que yo a su vez voy a contratar con usted. Pero si usted se va a ceñir por una serie de parámetros del plan básico de salud, eso es lo que yo le voy a ofrecer. Para mí los contratos deben ser muy claros. Y bueno, no sé los profesionales que están aquí, pero una vez escuchaba a alguien y decía, es que yo no debo hacerlo todo. Yo sí hay cosas que no lo sé hacer, prefiero mejor no hacerlo y remitirlo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Realmente, si a mí no me nace ver niños y hay otra persona que lo haga y lo puede hacer mejor que yo, pues contrate eso. Pero usted no está obligado a contratar algo que usted no hace, usted no está obligado a contratar algo que más adelante le va a repercutir civilmente, legalmente y jurídicamente. Entienda la norma y vamos a entender qué hacemos. La norma cambia todo el tiempo y curiosamente cambia cuando estamos ocupados en cosas que son mucho más agradables y es natural que eso pueda pasar. ¿Por qué? Porque aunque traten de mejorar la situación de cada paciente, también es restrictiva la ley, pero lo que le ofrece la entidad muchas veces es una serie de expectativas que no se cumplen. Y lo que está ahí escrito, ahí está, y es lo que usted puede demostrar. El beneficio del paciente es válido y es el quizás deba menos perjudicarse en todo esto que vivimos en el día a día. Entonces, habrá momentos en que sí podemos hacer algo según lo que usted contrató,
y otras veces no. Pero independiente de lo que diga la ley, de lo que diga la norma, al paciente se le debe hacer lo que en realidad necesite, que no afecte la función para lo cual, en este caso, ese párpado está ahí. Lo más importante para mí, la historia clínica, debe ser lo más completa posible. El papel lo soporta todo, sí, claro que sí. Y debe ser lo más detallado. Anotar los beneficios de una cirugía, de un tratamiento, de lo que usted va a realizar. Anote bien claro los riesgos y las complicaciones. Sobre todo eso, las complicaciones y aquellas que se nos salen de las manos y aquellas que dependen del propio paciente e incluso de sus familiares. Muchas complicaciones no son por culpa del profesional, son complicaciones porque no se le explicó al paciente o no nos dimos a entender o no quedaron escritas o porque lo llenamos de falsas expectativas. El consentimiento informado debe ser lo más claro. El consentimiento informado se debe llenar en la consulta. Mi concepto, mi opinión. El consentimiento informado no debe ser llenado en las puertas de un quirófano. El consentimiento debe ser diligenciado, explicado y detallado en el mismo momento que se está haciendo la evaluación prequirúrgica. Ya llevar o hacer la cirugía es la finalización de un contrato. Puede que sí, pero muchas veces puede que no. Entonces, con esto, pues doy por terminada la intervención que tengo, agradecerles a todos los presentes, en especial a la doctora Adriana por la invitación. Si tienen algunas preguntas, algunos comentarios. Muchas gracias. Hola Mari, bueno, súper interesante la conferencia, me gustó mucho, súper clarísima, entonces espero que nos sirva bastante para el desarrollo de nuestras actividades y para explicarles con tranquilidad a los pacientes, que la verdad pues ya con tanta cosa la mayoría están entendiendo, gracias a Dios. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, voy a mirar en el chat. A ver si... En el chat no hay ninguna pregunta, pero pueden abrir micrófono si alguien quiere consultarle algo a la doctora Maribel. Más que consultar es agradecerle, darnos esos códigos, esas resoluciones del 2017 y 2021, que van a ser muy útiles para salir nosotros de ese malestar que siempre hay cuando decimos que no está amparado por el sistema de salud que representa a ese paciente. Entonces, va a ser bastante útil y podemos ser cada vez más seguros y más tranquilos de decirle al paciente que no lo puede hacer por su empresa, pues por su compañía médica básica, ya lo hace cuenta de él y con todas las advertencias de la doctora Angulo. Muchas gracias, doctora Clara. Bueno, no sé, ¿quién más quiere preguntar algo? Bueno, parece que quedó todo claro. Eso veo, yo pensé que había más preguntas. No, pues fíjate que está todo clarísimo y en el chat, no, definitivamente no hay preguntas, hay muchas felicidades, muchas gracias, doctora, muy clara, gracias, gracias. Muchas gracias, que súper buena la conferencia y ya, no más. Bueno, entonces hasta otra oportunidad. No sé si el doctor Upegui tenga algo más que decir. Bueno, no, solo nos queda agradecerle, doctora. De verdad que el tema es muy interesante, es de suma actualidad y saben que solo apenas hace un mes hubo unos cambios ya donde se introducen ciertos procedimientos, ciertas tecnologías o por decir ya casi todas las tecnologías de oftalmología están en el plan de beneficios y por supuesto esa diferenciación que se debe hacer desde las consultas iniciales por parte de los médicos generales, los oftalmólogos y los subespecialistas, para que no llegue, como decía usted al principio, como al final de la cadena, que resulta siendo el cirujano, a explicarle al paciente
casi que con la norma en mano, qué tipos de beneficios se pueden obtener o no a través del sistema de salud. Un sistema de salud que es tan lábil y tan limitado como el nuestro, pues por supuesto debe quedar muy claro a quienes ordenamos y a los pacientes, que son los que reciben la información y tienen las expectativas de lo que van a recibir del sistema cuando estamos hablando de pacientes que vienen a través de las entidades de salud a las que están afiliadas. Entonces, Aquí hay una pregunta, perdón, doctor. claro, A ver, doctor Rafael, ¿cómo afecta la norma a las prepagadas y pólizas? Sí, eso es algo que es muy, mire que le puse el ejemplo de las pólizas que son plus, pero ahí va lo que en esa póliza contrató o bueno, o le vendieron al usuario, en este caso al paciente, y a su vez lo que la prepagada y la póliza negoció con la institución que va a prestar el servicio. Hay una póliza de manera especial, bueno, me atrevo a decir la entidad, que es acá en Montería, pues la póliza de Suramericana, en algunos casos les cubre todo, o sea, les cubre muchas cosas, pero no le cubre la blefaroplastia. O sea, y es más, el mismo paciente dice, pero es que me cubrieron cirugías mucho más costosas, pero ellos sí se basan en la resolución actual. ¿Qué pasa de pronto con las entidades de régimen especial, que son la policía, el batallón, eh, el magisterio? O sea, también lo que ellos, o sea, ellos tienen, como su nombre lo dice, su régimen especial. Entonces, si por decirle un ejemplo, si el oftalmólogo actúa o atiende en las instituciones de ellos, les cubren muchísimas cosas, pero si contratan con un tercero, en este caso una institución o una persona natural, entonces ahí es donde es importantísimo detallar lo que yo les decía, lo que usted ofrece y lo que usted contrata, porque le pueden decir, no, es que el contrato es abierto a todo, pero ¿abierto a qué? Porque se van a filtrar muchísimos pacientes, pero ahí es donde debe quedar claro en el momento de la contratación, incluso el valor que usted va a recibir, porque algunas prepagadas le pueden ofrecer un manual tarifario y 2001 más el 20%, más el 30%, un ejemplo. Y si usted lo mira, en realidad son unos honorarios con una cuantía muy mínima. Entonces, mi recomendación en cuanto a las pólizas, a la medicina prepagada y el régimen especial, usted deje bien claro qué va a ofrecer y ellos qué van a negociar con usted o qué es el servicio de manera especial que ellos requieran y que ellos quieran negociar en este caso. Bueno, yo creo que la pregunta es interesante porque, y depende, aquí en Colombia depende de las ciudades donde esté ejerciendo el profesional, porque por ejemplo aquí en Medellín sí, las pólizas, si hablamos de Sura, cubren la blefaroplastia y es súper raro que la nieguen. En cambio en Bucaramanga, tengo colegas en Bucaramanga que no, Que no la pues cubren. no cubren la blefaroplastia superior, pues. Sí. Sí, eso también acá pasa, acá pasa. Bueno, los casos que afortunadamente he tenido de las pólizas prepagadas, casi todas han sido por dosis. No he tenido muchas de blefaroplastia y de hecho yo tengo Sura y acá están bien claro en la letra menuda que no cubre la blefaroplastia, teniendo en cuenta que es una cirugía de tipo estético. Eh, Tengo entendido que es por el nivel, como decía, si es una póliza plus, diamante, en fin, como ellos lo cataloguen, entonces ahí sí está qué excluyen o qué incluyen. Lo Sí, otro que eso es sucede, importante porque Sura, por ejemplo, tiene plan de salud global, tiene otra clásica y evoluciona o algo así. La evoluciona no les cubre nada. Entonces, tuve una paciente que evoluciona no les cubría nada, pero tenía Sura EPS, entonces el asesor hizo yo no sé qué patrañas y dijo, no, pues es que por la EPS sí la cubre, por ejemplo y tenía una póliza que no le cubría la blefaroplastia. Pero sí depende del nivel de póliza también, tienes toda la razón.
Acá Ángela dice que en Bogotá tampoco. O sea, en Bogotá no les cubre. Ah, perfecto. Sí, es que en Bucaramanga tampoco. Ujú. Y en Barranquilla creo que tampoco. Lo otro que... Ah, sigue otra charla. No, esa es la próxima, Ah, la ok. del próximo jueves. Lo otro es el tema, y no, bueno, sí, hay acá alguien que tenga contrato de tipo capitado, que es el contrato, pues, que se va todo el servicio de oftalmología y que incluye todas las especialidades, también que negoció, porque en ese momento del tema capitado, la entidad promotora lo que hace es que se lava las manos. Entonces le dice, bueno, yo a ustedes les voy a pagar, hagan o no hagan. Entonces, ahí es donde la persona, o sea, en este caso el profesional, tiene que dejar bien claro con la institución qué le va a realizar. Sí me logro explicar esa parte. Que es Sí, claro, importante, ¿no? sí, porque pasa eso, o sea, van un ejemplo. La nueva EPS capitó con X clínica, entonces le van, te necesita hacerse la cirugía de los párpados. Entonces la nueva EPS le dice, no, pero es que yo le dije a ellos que hagan todo lo que ellos quieran. Entonces ese tema es muy importante también que se revise en el momento de la contratación. ¿A qué entidades de pronto se va a dejar o no incluidos ciertos servicios? ¿A qué entidades? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y aquí Ángela también dice que menos capitado en Bogotá. Entonces, bueno, aquí ya tenemos todas las herramientas. Mil gracias, Maribel. Muchas gracias. Bueno, Adri, con Súper, mucho súper gusto. linda. Bueno, doctora, muchas gracias de nuevo y esperamos contar con usted en algún otro ciclo de conferencias, que está muy interesante el tema y ya vemos pues que le apasionan dos temas que parecen muy distantes, pero mire cómo se juntaron en esta ocasión. Los invitamos a todos a que a través de este código QR pueden hacer la evaluación de nuestra conferencia y por supuesto los invitamos a la siguiente sesión el próximo 24 de febrero, que es jueves. También tenemos otra interesante charla con la doctora Ángela Dolmech. Ahí ella nos va a hablar de epífora y el manejo endoscópico de la dacriostenosis congénita. Entonces quedan cordialmente invitados. También será a las 6:30 p.m. A través de Zoom y les llegarán las invitaciones. Muchísimas gracias entonces. Quedan cordialmente invitados a todos nuestros ciclos en todo el resto del año. A ustedes, gracias. Bueno, Gracias, feliz noche. gracias, feliz Chao, noche. gracias, Mari. Buenas noches para todos. Gracias, chao. Chao.